cierto es que existe hoy en día, y es lo que la defensa del señor Briceño le ha traído a consideración, una resolución de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional del 10 de octubre del 24, que es la que en virtud del artículo 27 del Código Procesal Constitucional tiene que ejecutarse. O sea, no hay otra cuestión. Estamos hablando de resoluciones anteriores que pudieron haber obedecido seguramente por un tema cronológico, de lo que he entendido, a una decisión de primera instancia. Estamos a una resolución definitiva de la Corte Suprema emitida y que no ha sido discutida, no ha sido cuestionada, que tiene validez y que sobre su existencia se tiene que aplicar el artículo 27, que por tanto no hay otro efecto sino que disponerse la nulidad en el extremo de todo lo relacionado a la imputación del señor Briceño y entonces exigir al juez de primera instancia, al juez de investigación preparatoria, que emita la resolución correspondiente que no contenga los agravios. Y viene la segunda cuestión, muy puntual. La cuestión central, y eso lo dice el fundamento 4.6 y 4.7 de la resolución que nos acaban de poner en conocimiento, emitida por la Sala Suprema Constitucional, Sala de Derecho Constitucional, Social y Permanente, en este expediente 1624-2024 Lima, no hay otra cuestión sino algo fundamental que ustedes deben de evaluar y les pido que lo analicen debida y minuciosamente. Porque lo que la Sala Constitucional aquí está exigiendo es que el nuevo pronunciamiento que tendrá que emitir el juez de investigación preparatoria a propósito de esta demanda de amparo, esta sentencia de amparo, no es otra cuestión, sino dice, y cito textualmente, porque se ha dejado ahí en cuestión, una cuestión medular que impacta directamente en la tipicidad de la conducta imputada por la Fiscalía, mediante el cual se declara que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en su contra por la presunta comisión del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la CONFIEP, en tanto el juez, 4.7, no se ha pronunciado respecto a la disposición 1 sobre ese consentimiento declarado en la disposición 2, ahí viene la cuestión que ustedes nos está, y a todos nos mareó inicialmente, cronológicamente, dice: por lo que resulta plenamente aplicable el evidente problema de motivación aparente en la resolución 66, dado que dichas disposiciones fiscales constituyen cosa decidida con efecto vinculante, tanto para la Fiscalía, para el fiscal Pérez Gómez, como para el juez Zúñiga Urday, lo que impacta, dice, en la tipicidad del delito de lavado de activos que se atribuye al investigado José Ricardo Martín Briceño Villena. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que precisamente la resolución del juez de investigación preparatoria se emitió sin atender, mejor dicho, ausentándose una motivación respecto a la disposición 1 expedida por la segunda Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria del segundo despacho que había dispuesto el sobrecimiento del archivo definitivo de un delito fuente, en este caso de lavado de activos, fraude en administración de personas jurídicas. Si no hay delito fuente, fraude en administración de personas jurídicas, no hay lavado de activos en todo lo relacionado a la imputación que ha establecido el fiscal por el tema CONFIEP. Como ven, esta cuestión, una vez más, una sentencia constitucional llama severamente la atención, no a ustedes, sino a quienes antes han intervenido y que los ha llevado a ustedes a instalar este juicio indebidamente, porque no existía una etapa intermedia de manera correcta, debida, y legal y válida como se debió haber llevado a cabo. Es decir, ustedes están aquí ante un proceso en uno de los extremos por lavado de activos, por delito fuente, fraude en la administración de las personas jurídicas, que incide medularmente, como lo ha establecido la Corte Suprema, en la imputación de la Fiscalía, y que no tiene otro efecto sino en el artículo 27 del Código Procesal Constitucional de retrotraer no solamente al señor Briceño, sino a todos los que están comprendidos por lavado de activos, por esta misma cuestión, y porque además la propia Fiscalía, no las defensas, la propia Fiscalía marcó su imputación por organización criminal, teniendo como componente todos estos delitos que, como ya le hemos dicho, la propia Corte Suprema ha reconocido que es un efecto medular de la imputación porque existe un pronunciamiento de atipicidad por el delito fuente de fraude en la administración de personas jurídicas, por lo que ustedes deberán tomar en cuenta estos argumentos. De parte del Ministerio Público, quien habla. Fijé el punto de controversia, que es lo que planteó el abogado, en dos aspectos. El primero, el señor abogado indicó de que se tenga presente esta resolución de la Corte Suprema, indicado y no lo ha negado, de que la misma ya fue ejecutada por el propio juez de la investigación preparatoria con la resolución 98, pero también el señor abogado indicó acerca
de la aplicación del control de convencionalidad. Y sin embargo, han hecho uso de la palabra la abogada de la acusada Keiko Fujimori, el abogado del acusado Jaime Yoshiyama y el abogado del partido político Fuerza Popular, dos cuales pues no han hecho ninguna alegación en relación a los objetos planteados por el abogado del señor Ricardo Briceño. En ese orden de ideas, subsiste la posición del Ministerio Público que esta resolución fue ejecutada, debe ser declarada improcedente, pero sí demandamos respetuosamente un pronunciamiento judicial en relación a la solicitud del control de convencionalidad mencionado y solicitado por la defensa. Gracias. Muy bien, vamos a dar por cerrado el debate. Muy bien, se va a emitir la decisión por este órgano jurisdiccional. Va a resolver previamente el pedido de la defensa de José Klimberg Ackerman. Así, esta ha sido emitida por unanimidad. Resolución número 63, Lima, 13 de enero del año 2023. Petitorio. La defensa de José Klimberg Ackerman solicita se ejecute la sentencia presentada y que dispone el cumplimiento por el Tribunal Constitucional garantizando así la tutela efectiva del derecho de defensa que habría sido vulnerado en perjuicio de su patrocinado y adjunta para tal efecto a la sentencia número 327-2024 emitida el 21 de noviembre de 2024 correspondiente al expediente 2803-2023 dictada a favor de su patrocinado. Precisa que el Tribunal Constitucional el requerimiento acusatorio incluye una imputación fáctica que no fue objeto de conocimiento ni traslado previo a la parte imputada durante la etapa de investigación preparatoria, lo cual vulnera el principio de congruencia procesal generando una lesión directa al derecho de defensa del demandante. Indica que la vulneración al derecho de defensa se agravó cuando el juez, en lugar de corregir el vicio procesal advertido, ratificó la supuesta legalidad del requerimiento acusatorio. Para el tribunal se debió ordenar al Ministerio Público subsanar y que invalide los actos de este proceso. Por lo tanto, declaró la nulidad de la acusación de fecha 11 de marzo de 2021 en el extremo relacionado a José Klimberg Ackerman, así como la resolución número 28 de fecha 18 de abril de 2022, y se ordena al Ministerio Público emita una nueva acusación conforme a los fundamentos de la sentencia, los cuales deben ser observados por el juzgado correspondiente durante el control de acusación. Por su parte, el Ministerio Público precisa que el abogado defensor está solicitando se anule todo el juicio para José Klimberg. La pregunta sería, indica, ¿ustedes están en la facultad legal de anular todo el juicio? Bueno, la facultad de ustedes, magistradas y magistrados, es aplicar la sentencia 2083-2023 en sus propios términos. Y esa es la controversia que ustedes deberán resolver. ¿Por qué? Porque ustedes deben determinar cómo van a aplicar dicha sentencia primero, aplicar solo su parte resolutiva, ajena a los fundamentos propios de la sentencia, al contrario, aplicar la sentencia a partir de la razón de su decisión, es decir, por los fundamentos, y creo que ahí está la controversia. Señalan también que la sentencia del Tribunal Constitucional, señalada en el numeral 49, que varía la pregunta y la interrogante es si el efecto es congruente por los fundamentos de la sentencia del tribunal, y esta interrogante la podemos responder formulando otra pregunta. ¿El Tribunal Constitucional buscó anular todo el juicio, quitó todo el juicio? La respuesta la tienen que dar ustedes en el fundamento, y así en el fundamento 38 de la propia sentencia solamente se refiere a los delitos de evasión criminal, lavado de activos y destrucción a la justicia. Por lo que aquí es la pregunta. Y el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso real con el delito de falsedad, ¿qué pasó? El tribunal no le dio la razón en todo a José Klimberg. Es decir, el Tribunal Constitucional no ha amparado que se haya afectado su derecho a José Klimberg por el delito de falsa declaración en proceso administrativo y el delito de falsedad genérica. Si ustedes optan, indica, por una propuesta formulada por el abogado defensor, el criterio del Ministerio Público es el siguiente. Ustedes dejan de ser jueces independientes en un Estado constitucional de derecho y si es que aún no lo tenemos y se convierten en una suerte de jueces en un Estado legal de derecho propio, obviamente de dictaduras como la cubana o la venezolana o como en los 90 en nuestro país. Es decir, lo digo con respeto, ustedes solamente serán aplicadores. No pido, señores magistrados, que ustedes sean activistas, jueces activistas, sino que defiendan su independencia judicial, es decir, su facultad de aplicar el derecho al caso concreto.
Así las cosas, es el propio Tribunal Constitucional que ha declarado nula la acusación fiscal y nula la resolución 28, y dispone que se convoca una nueva audiencia de control, por lo que los efectos de la sentencia comprenden también los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, no habiendo declarado fundada en parte la demanda en cuanto a este extremo, por lo que sus efectos en atención al principio de legalidad importa todos los delitos imputados al favorecido, y este órgano jurisdiccional está en la obligación de acatar lo resuelto por el Supremo Tribunal, no pudiendo efectuar una interpretación del fallo emitido, sino dar cumplimiento al mismo en todos sus extremos, conforme lo precisa el artículo 22 de la Constitución Política, cuando señala: las sentencias que causen ejecutoria en los procesos constitucionales se actúan conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. La sentencia dictada por el juez constitucional tiene prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. En ese sentido, en un Estado constitucional de derecho, la Constitución es la norma suprema y los jueces no pueden dejar sin efecto una resolución judicial o autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. Infundada la pretensión del Ministerio Público sobre continuación del juicio oral contra José Clipper Ackerman por los delitos de falsa declaración del procedimiento administrativo y falsedad genérica, dispusieron que el procesado José Clipper Ackerman, a partir de la fecha, deje de participar en el presente juicio oral conjuntamente con su defensa. Remitir copias certificadas de las piezas pertinentes al juez de la etapa de investigación preparatoria para que proceda según sus atribuciones al ordenado por el Tribunal Constitucional. Hay un voto singular de la doctora Naico Coronado. Doctora, le escuchamos. Gracias, señora presidenta. Voto singular. ¿Quién habla? Pues Naico Coronado Salazar. Básicamente, en la misma línea de la decisión por unanimidad asumida por el colegiado, sin embargo, hay una distinción en cuanto al fundamento. Para nosotros, o para quien habla, si bien el representante del Ministerio Público detectó una no correspondencia entre lo fundamentado por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos 33 y 36 con la parte resolutiva de su propia resolución, el Tribunal Constitucional, después la sentencia 327-2024, habeas corpus, vinculada al hoy acusado Clipper Ackerman, muy bien detectada. Sin embargo, y acá nuestra principal motivación de la decisión final asumida por unanimidad, sin embargo, el Juzgado Penal Colegiado Nacional no tiene competencia ni facultad para corregir, aclarar o precisar un mandato jurisdiccional emitido por dicho órgano constitucional como el Tribunal Constitucional. Resolución que ha emitido este órgano jurisdiccional, precisando que esta resolución también ha sido emitida luego de un amplio debate y esta ha sido resuelta por mayoría, con el voto de quien les habla, al cual se ha adherido el doctor Magdengoa Valdeiglesias, y el voto discordante lo efectuará la doctora Naico Coronado Salazar. Resolución número 64, Lima, 13 de diciembre de 2025. Autos vistos y oídos. En el presente proceso número 297-2017, seguido contra Keiko Sofía Fujimori Iguchi y otro por el delito de organización criminal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especial de Delitos de lavado de activos y considera. Petitorio. La defensa de los acusados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la defensa de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, la defensa de la persona jurídica de Fuerza Popular, la defensa de Efraín Goldberg Schreiber, la defensa de Adriana Tarazona Martínez de Cortés, la defensa de Pier Paolo Figali Mendoza, la defensa de Ana Rosa García de Vega, la defensa de Luis Brusi Barbosa Vivanco, la defensa de Augusto Mario Bedoya Camet, la defensa de Ana Rosa García de Vega, la defensa de Marc Víctor Villanela, la empresa MB Bienes Raíces, la defensa de Vicente Ignacio Silva Checa, la defensa de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, solicitan se extienda los efectos de sentencia número 327-2024, emitida el 21 de noviembre de 2024, correspondiente al expediente 2803-2023, a favor de Clipper Ackerman, y se le ponga las cosas para una nueva acusación, devolviéndose al juez de investigación preparatoria. Los fundamentos expresados por las partes se encuentran oralmente expuestos en el audio respectivo, al cual no nos vamos a remitir porque ha sido bastante extensa, pero ya vemos en el fundamento la parte pertinente. Sobre este pedido,
el Ministerio Público ha precisado sus argumentos en el sentido de que no corresponde que aplique excesivamente dicha norma, con otras precisiones que los iremos señalando en la decisión. Fundamento de la decisión, cuestiones previas. Este tribunal deberá precisar que efectivamente al inicio del juicio oral, la defensa de los ahora acusados solicitó la nulidad del autoenjuiciamiento basado en que el Ministerio Público había subsanado la acusación en 19 oportunidades, asimismo que los medios de prueba admitidos no se habría precisado para qué delitos y cuál era el aporte probatorio, petición que fue declarada improcedente y se dio inicio al juicio oral. 2. Que asimismo, mediante el resolución número 35 de fecha 19 de agosto del 2024, en mérito a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 4382-2023, PATC, al haber declarado fundada la demanda a favor del procesado Orseño de Guardia por el delito de obstrucción a la justicia, se dejó sin efecto el auto de citación judicial y los demás actores procesales de ese juicio a todos los acusados imputados por el delito de obstrucción a la justicia. Que asimismo la defensa del procesado José Ricardo Martín Briceño Villena indica que este procesado ha obtenido una ejecutoria suprema en calidad de cosa juzgada mediante resolución de fecha 10 de octubre de 2024 en el expediente 16234-2024, que declara fundada la demanda de amparo contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez y Víctor Raúl Zúñiga Urday y declara nula la versión que declaró infundado el sobreseimiento y solicita a la se cumpla con lo ejecutoriado y asimismo ha solicitado que se aplique el control de convencionalidad señalado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ulloa versus Costa Rica. Inicio del juicio oral. Al inicio del juicio oral, como ya se precisó, la defensa técnica de Keiko Sofía Fujimori Wich, Edgar García Navarro, Arsenio de Guardia, Lorena Mariana Calero y Luis Alberto Mejía Leca solicitaron la nulidad del autoenjuiciamiento y se devuelva el proceso al juez de investigación preparatoria, pretensión que fue declarada improcedente por cuanto este órgano jurídico no está en facultad de declarar la nulidad de una resolución emitida por otro juez de la misma jerarquía. Menos se dispuso que retorne al juez de investigación preparatoria en atención al principio de licitud y en el entendido en que el juez de investigación preparatoria había cumplido con su deber de garante de la etapa intermedia y de la etapa de investigación, controlando la acusación fiscal conforme lo prevé el artículo 349.1 del Código Penal. Indica, la acusación deberá precisar la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En este caso, de contener varios hechos independientes, la separación de ellos y el detalle de cada uno de ellos. La participación que le atribuye al imputado, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso, presentará lista de testigos y peritos con indicación del nombre y domicilio y los puntos sobre los cuales deberá recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, señalar una reseña de los demás medios que ofrezca. Esto es lo que debió respetar el juez de investigación preparatoria en atención al principio de legalidad y conforme al Acuerdo Plenario 3/2023, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre esta etapa tan importante como es el control de la acusación. En ese entendido, se precisó al inicio del juicio oral que este tribunal estaría atento a que se respete el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y en los argumentos de inicio de las partes procesales, se tomó conocimiento de los hechos materia de juicio. Luego de la acusación del Ministerio Público, las partes cuestionaban que la acusación fiscal fue modificada 19 veces, modificándose las imputaciones, la intervención en los hechos, y que las pruebas admitidas no están especificadas por cada delito ni el aporte probatorio. En ese sentido, conforme se tiene de la sentencia 327/2024 a favor de José Clipen Ackerman, en el fundamento 38 se precisa que respecto de los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, se ha incluido en el requerimiento acusatorio una imputación fáctica que no fue objeto de conocimiento ni traslado anticipado a la parte imputada durante la etapa de investigación preparatoria, a través de los escritos de formalización de la investigación preparatoria, a través de los escritos para que éste pudiera ejercer oportunamente su derecho de defensa. Esto transgrede, indica el Tribunal Constitucional, el llamado principio jurídico de la congruencia procesal, con la consiguiente lesión del derecho de defensa del demandante. Ahora bien, el artículo 349.2 del Código Procesal Penal señala
La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica, como también lo ha venido sosteniendo reiteradamente la Corte Suprema en las interpretaciones que ha hecho de ese artículo. Queda claro, entonces, que conforme lo señala la propia sentencia, en comento en su fundamento 39, señala el principio de correlación o congruencia entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal, tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público en virtud a su competencia postulatoria, sea respetada al momento de emitir una sentencia. Así, lo precisa en el fundamento 40 de la sentencia en análisis el tribunal al señalar que en tanto no es posteriormente admisible que en el devenir del proceso penal y ya entrada a la etapa intermedia se presenten hechos imputados que el acusado no conoce y sobre los cuales no ha tenido oportunidad de impugnar. También precisa que en el fundamento 42 que la acusación debe contener un desarrollo básico de la imputación. Solo así cobra sentido la afirmación de que el imputado tiene derecho al conocimiento previo de los cargos de la imputación fiscal, con la debida anticipación del caso. Esto para que el imputado pueda ejercer oportuna y eficazmente su derecho a contradecir, es decir, su derecho a la defensa. E introduce en el fundamento 44 la figura de la acusación sorpresiva, y que indica el tribunal se configura cuando un ciudadano notificado cuando un ciudadano es notificado de estar siendo investigado por determinados hechos, sobre los cuales, atendiendo al estado de derecho procesal en el que se encuentra, tiene la posibilidad de defensa muy limitada, o no a las que la tiene absoluta, lo que querría la vulneración de un derecho al debido proceso. No es lo mismo ejercer una defensa en sede judicial si es que el imputado no conoce las razones por las cuales se varía la acusación en la etapa de investigación preparatoria. En este orden de ideas, precisa el Tribunal Penal que esta situación se agudiza aún más cuando, en lugar de corregir un vicio procesal, el juez demandado no lo hizo, confirmó así la supuesta legalidad del requerimiento acusatorio. Luego de haber desarrollado el principio de congruencia entre la disposición de formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio, y luego también de que el tribunal identifique los puntos en los cuales esto no se ha respetado, queda claro, indica el tribunal, que el juez demandado debió corregir, esto es en la etapa procesal específica, con el objeto de que el Ministerio Público subsane los errores en los que incurrió. Sin embargo, esto no sucedió porque se ha producido un vicio procesal que acarrea la nulidad de la acusación fiscal en relación con el demandado, lo que ha generado un estado de indefensión, evidentemente. El voto singular de la magistrada Pacheco Serpa, en el fundamento 7 señala: el juez demandado ha permitido la subsanación de la presión fiscal en 19 oportunidades, tanto por errores de forma y de fondo. Esto ha determinado que existan por lo menos 5 versiones de la acusación fiscal. Esta irregular situación no pasa, lamentablemente, por un mero error en la tramitación del proceso. En el fundamento 10, esta misma magistrada señala que las reiteradas devoluciones y subsanaciones realizadas ha generado que el proceso penal se paralice antes de iniciar formalmente la acusación por errores atribuidos exclusivamente a la Fiscalía, lo que no hace sino generar incertidumbre en la situación jurídica y personal del accionante y sus coimputados. Tiene razón el Ministerio Público cuando precisa que no le corresponde a este órgano jurisdiccional analizar los hechos expuestos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria y su ampliación con la acusación fiscal de fecha 10 de marzo del 21 y de fecha 18 de abril del 22, función que corresponde evidentemente al juez de investigación preparatoria, menos definir qué hechos quedan para el juicio oral y qué hechos deben ser devueltos al juez de investigación preparatoria. Empero, es preciso señalar que el artículo 356.1 del Código Procesal Penal señala: el juicio es la etapa principal del proceso, se realiza sobre la base de la acusación. En concordancia con lo expuesto por el artículo 395 del Código Procesal Penal, que señala: la sentencia debe contener los enunciados de los hechos, las circunstancias, los objetos de actuación
y la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que dan por probadas o improbadas. En ese sentido, en atención al principio de concurrencia procesal, con la disposición de formación preparatoria y luego la concesión, lo cual es evidente, estaría seriamente cuestionado en este proceso por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas en relación a este proceso. Organización criminal. Según el Ministerio Público en sus alegatos de inicio, indicó: la acusada Keiko Sofía Fujimori es congresista de la República entre el año 2006 al 2011, gestándose la formación de organización criminal que no busca solamente lucrar con la actividad criminal. La organización criminal buscar poder político para captar el Estado y así maximizar sus intereses, lograr protección de sus integrantes, es decir, impunidad, instrumentalizando las instituciones de justicia. Entonces, la organización criminal, como ocurría en el pasado, utiliza el partido político como aquel vehículo para dar apariencia de legalidad a sus actividades criminales y así enquistarse en el Estado, para que la organización criminal alcance los intereses particulares de sus miembros integrantes. Así, ustedes, señores jueces, indica el Ministerio Público, van a conocer como fuerza popular una organización instrumentalizada por la acusada Keiko Fujimori y por su cúpula reducida alrededor de ella, que tiene los siguientes objetivos: fines inmediatos, obtener lucro, captar dinero ilícito, pero también tiene fines inmediatos: tener poder político, captar al Estado, impulsar leyes que para su beneficio y de personas y empresas de las que captan dinero, así como para controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, con el propósito de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos. En este sentido, queda claro que según la propia imputación del Ministerio Público, la acusación central, la base de dicha imputación está en que los hechos imputados es en una organización criminal, que habría cometido delitos graves. Asimismo, señaló: detrás de esta estructura partidaria y de esta última, que se dedica a captar activos de procedencia ilícita con el objeto de mezclar el dinero con los activos ilícitos, con el objeto de convertir o colocar en aportes de campaña a través de diversas modalidades, pitufeo, en lo que la legislación a la práctica antilavado denomina, es decir, la utilización de falsos aportantes, pues también el uso de la publicidad electoral a través de medios de comunicación, modalidades del delito de lavado de activos, que lo presentará en el ítem correspondiente. Había señalado de que va a presentar ante ustedes, indica, y conocerán la relación criminal enquistada en el partido político, pues lo que tenemos que presentar a ustedes es una relación criminal de tipología mixta. Es decir, que va a estar conformada en su estructura, primero por una jerarquía estándar, de donde la acusada de Keiko Fujimori se encuentra en la cúspide, en donde existen códigos de lealtad como pactos de silencio y obediencia y culto a la lideresa. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, en comento, número 2803-2023, en el fundamento 28 indica: en cuanto al delito de organización criminal, se advierte que en la disposición de formalización no se expresa de forma clara e inequívoca la imputación de que el demandado haya definido la estructura orgánica de la organización criminal, así como los roles y funciones de sus integrantes. Por el contrario, tal como se puede leer de los distintos escritos de formalización de la investigación preparatoria citados, el demandado se le imputa un rol bastante específico dentro de una cadena de mando por debajo de la principal, el cual es captar activos ilícitos. Por lo que sorprende que el requerimiento acusatorio, indique el tribunal, a diferencia de las sendas disposiciones, haga referencia a una función principal que difiere de la imputación inicial, pues evidentemente existen diferencias entre ser parte del referido nivel 3, administradores de los activos ilícitos, o el también llamado por la tesis fiscal el aparato financiero. En tanto, esta función es imputada de forma explícita a otro investigado, y es que tal como se lee en la disposición específica de la número 209 de fecha de diciembre de 2020, a quien se le imputa haber decidido la estructura de la acción criminal, es a un culpado distinto en su calidad de líder de la organización de quien
se dice dispone de acciones de tomar, dispone de acciones a tomar y era quien ejercía el máximo poder de la relación. Incluso señala el tribunal que en cuanto a José Kilmer Ackerman, el rol específico atribuido al demandado era de pertenecer al aparato financiero con el objeto de la captación de activos ilícitos y no el haber definido la estructura criminal de la organización criminal. Queda claro, así, que en cuanto al delito de organización criminal y lavado de activos, se advierte que la disposición de formalización de investigación preparatoria, según el Tribunal Constitucional, no se expresa de forma clara e inequívoca la imputación menos los roles y funciones de sus integrantes, así como que la actuación fiscal le imputa a Kilmer Ackerman haber definido la estructura de la organización criminal cuando en realidad esta imputación le corresponde a otros de los acusados, poniendo en cuestionamientos la impresión en la imputación fáctica, por lo que se evidencia que en este contexto de la organización criminal se cometió con los delitos de lavado de activos y otros. Así el propio tribunal cuestiona el elemento fáctico del Ministerio Público y su no control por el juez de investigación preparatoria en cuanto a lo que indica la tesis del Ministerio Público, que se trataría de una organización criminal. En ese entendido, si para el persecutor del delito se está ante una organización criminal que había cometido diversos delitos como lavado de activos y otros delitos graves que he indicado, resulta trascendental la unidad del proceso para acreditar los hechos supuestamente cometidos dentro de la relación criminal, conforme lo precisa el artículo 51 del Código Penal, dado que es la tesis del Ministerio Público, no podría dar lugar a generar impunidad, continuando el juicio solo con algunos delitos y algunos de los imputados. Véase que se estaría sacando a un integrante fundamental de la relación criminal que postula el Ministerio Público es una relación criminal, como es el caso de José Kilmer Ackerman. Es evidente, y no lo cuanto ha dicho el Ministerio Público, que de las 19 subacciones de la acusación fiscal existen imputaciones que el tribunal las denomina acusaciones sorpresivas, que afectan el debido proceso, el derecho de defensa, la postulación probatoria e incluso el plazo razonable para los acusados en este proceso, dado que resulta evidente las irregularidades en esta fundamental audiencia de control de acusación que debió sanear la acusación para que estemos ante un juicio oral, público y contradictorio con todas las garantías mínimas que se requieren, lo cual no ha ocurrido en el presente proceso. Y esa atención del Ministerio Público y del juez de investigación preparatoria, que ha viciado en ese concepto la continuación del presente juicio oral. La pregunta es, ¿cómo continuar el juicio si precisamente existen acusaciones sorpresivas que van a incidir en la posible sentencia que pueda emitir este órgano jurisdiccional? La defensa de los acusados sostiene que las acusaciones sorpresivas han afectado el derecho a defensa de los acusados, sostienen que la acusación sorpresiva, así tenemos que la defensa de la acusada, Tarazona Martínez de Cortés, ha precisado que la acusación primigenia del 11 de marzo de 21 adicionó nuevos hechos incorporados, por lo que solicitó se devuelva al Ministerio Público a la vez de transgredir el principio de congruencia procesal. Pero el Ministerio Público, lejos de subsanar en forma ilegal, seguía adicionando hechos sin posibilidad de que la defensa pudiera cuestionarlo lesionando el derecho de defensa. Dado que, como parte de la organización criminal, el Ministerio Público le imputa a su patrocinada solamente integrar y formar parte de la organización criminal constituida al interior del partido político. Adicionando luego, como el delito de lavado de activos, en la disposición 2.9, se le imputó que había concesionado la suma proveniente de Confed en la campaña de 2011, por ejemplo, y sin embargo, hoy la primigenia acusación indica la defensa de las constantes versiones de la acusación incorporó hechos no investigados y se le imputa la conversión proveniente de activos provenientes de la calle Quirós, por lo cual jamás fue investigada. Es más precisa que se le imputa actos de transferencia de $100,000 para la campaña de Luis, que jamás se le imputó. Fundamentos no rebatidos por el Ministerio Público, cual ponen en serio cuestionamiento la acusación fiscal y el autoenjuiciamiento. Es decir, en ese sentido, que la Procuraduría Pública indica que cada acusado debería recurrir al Tribunal Constitucional para que plantee su demanda, lo que en puridad podría dar lugar de continuar el juicio que poco a poco sean excluidos por sentencia del Tribunal Constitucional los demás imputados, afectando el plazo razonable, el principio de economía procesal, cuando es evidente que, conforme lo señala el Tribunal, se afectó el principio de congruencia procesal. Según la Corte Suprema en la casación número 556-2010, indica, este principio constituye una garantía para el justiciable,
limita la potestad de resolver, ya que exige como regla general la unidad del objeto procesal entre la acusación y sentencia, considerando que sobre la base de la pretensión penal que se le informó al procesado, su defensa efectuó una estrategia legal. Por lo que su modificación sorpresiva por parte del tribunal sin que se aplique el test de indicación afectaría el principio de congruencia. Siguiendo esta línea jurisprudencial de la Corte Suprema, es evidente que el principio de congruencia procesal afectaría el derecho de defensa y el principio de contradicción. Este derecho al ser tomado en cuenta al momento de emitir la decisión respectiva. La lucha contra la criminalidad organizada parte de respetar el debido proceso. Así, el papel de los jueces en este Estado constitucional de derecho se direcciona a la protección de las disposiciones constitucionales y de los derechos fundamentales, a la ponderación de los derechos y la capacidad de alejarse de la norma en caso de existir un vacío jurídico. El juez no solo es garante de la ley, sino un creador, interpretador y aplicador de ella, pero obedeciendo a principios y disposiciones constitucionales. En este orden de ideas, el Ministerio Público precisa que no hay norma procesal que permita a este órgano judicial la nulidad del juicio, y ello es cierto en parte. Sin embargo, es de tomar en cuenta lo que señala el artículo 150.b del Código Procesal, que indica que se incurre en nulidad absoluta cuando se configura la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. En ese sentido, queda claro que la acusación fiscal y la decisión del juez de investigación preparatoria vulneró el principio de congruencia procesal, el derecho a defensa, el derecho a una imputación concreta, la motivación de su decisión y el debido proceso. La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 6 precisa: todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, reclusión, igualdad entre las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de la normatividad que les aplicable. En ese sentido, conociendo ya la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, este órgano jurisdiccional, actuando con la prudencia debida, al advertir vicios procesales y constitucionales, corresponde, se declara nulo el auto que cita a juicio oral y las audiencias sucesivas efectuadas por este órgano jurídico, remitiendo al juez de investigación preparatoria para que proceda conforme a sus legales atribuciones, al haberse declarado nulo este juicio oral, precisamente por los vicios insalvables en este juicio oral. En cuanto a la defensa, debe precisarse que, conforme ya se indicó, el pedido de que se amplíe las consecuencias de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional no ha sido formulado por todos los acusados. En atención al principio de legalidad procesal, este órgano jurídico de oficio también le va a declarar, va a conceder lo solicitado por las demás partes procesales. En cuanto al pedido de defensa de Briceño Villena, que solicita que indica, que el expediente número 16.231/2014 se ha declarado fundada la acción de amparo contra el fiscal José Domingo Pérez Vito Quíñiga, y que se declare la nula relación que declara infundada el sobreseimiento y que la sala ordenada se cumpla con dicha sentencia. Al respecto de precisar que, conforme ha sido materia del presente debate, efectivamente hubo una resolución número 66 de fecha 23 de noviembre del 2022, en la cual se dispuso infundado el sobreseimiento del proceso y que esto guardaría relación con lo que ha indicado el Ministerio Público, que esta fue resuelto mediante resolución número 98 del 12 de julio de 2023. Al haber este órgano jurisdiccional declarado nulo los efectos del juicio oral y la consecuencia de este, será en ese sentido el juez de investigación preparatoria a quien el solicitante deberá efectuar el pedido de cumplimiento de la sentencia del expediente número 16.234/2024. Y en cuanto a la aplicación del control de convencionalidad que solicita la defensa, e incluso el Ministerio Público ha solicitado, se emite una opinión, este órgano jurisdiccional señala que ello no es posible, y será el juez de investigación preparatoria quien determinará lo conveniente, porque debe estarse a lo resuelto en la fecha. Estando a las irregularidades advertidas en este proceso, se va a disponer oficial a la presidenta de esa Corte para que tome las providencias del caso. Decisión.
se conforme al artículo 150.d del Código Procesal, se resuelve. 1. Por mayoría, declarar fundada el petitorio de la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, de la defensa de Keiko Sofía Fujimori Uguchi, de la defensa de la persona jurídica Fuerza Popular, de la defensa de Freddy Colde Schreiber, la defensa de Adriana Tarazona Martínez Cortés, de la defensa de Pier Paolo Figali Mendoza, de la defensa de Ana Rosa García de Vega, de la defensa de Luis Barbosa Iván, de la defensa de Augusto Mario Bedoya Cámara, de la defensa de Marvito Villanera, de la defensa de Vicente Ignacio Silver, de la defensa de Antonieta Ornella Gutiérrez y de la persona jurídica MB Bienes Raíces A. 2. Declara nula la resolución número 1, que es que el auto que cita juicio oral de fecha 25 de enero de 2004 y las demás autos procesales de este juicio hasta la emisión de la resolución número 63. A favor de Keiko Sofía Fujimori Uguchi como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 31 del Código Penal, artículo 2 de segundo y tercero del decreto 244, presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso A y B de la ley 27.765, artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, presunta autora mediata del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunta autora mediata del delito de falsedad genérica, contra Vicente Ignacio Silva Chica como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 2 del Código Penal, artículo 2, segundo y tercer párrafo del decreto legislativo 1244, presunto autor inmediato del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, presunto autor inmediato del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor inmediato del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. Contra Pier Paolo Figali Mendoza, como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 311 del Código Penal, artículo 2, segundo y tercer párrafo, decreto legislativo 1244, presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2 de la ley 27.765, artículo 1, 2 y 4, numeral 2, 3 del decreto legislativo número 1106, como presunto autor mediato del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, como presunto autor mediato del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. Contra Ana Rosa García de Vega, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 316 del Código Penal, artículo 2 y 3 del decreto legislativo 2 y 44, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3 de la ley 27.765, y artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, como presunta autora mediata del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, como presunta autora del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 433 del Código Penal. A favor de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 311 del Código Penal, artículo 2 y 3 del decreto 2 y 4, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2 de la ley 27.765 y artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo número 1106. Presunto autor del delito de falsedad de falsa declaración del procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor del delito de falsa declaración, artículo 432, a favor de Adriana Bertila Tarazona Martínez de Cortés, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 317 del Código Penal, y artículo 2, segundo y tercer párrafo del decreto legislativo número 1244, presunta autora del mediata y material del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunta autora mediata y material del delito de falsedad genérica en el artículo 438 del Código Penal, a favor de Augusto Mario Bedoya Cámara, como presunto autor del delito de criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del decreto legislativo 1244, presunto autor inmediato del delito de lavado de activos, artículo 1 de la ley 27.765, artículo 1 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, a favor de Marvito Villanera, como presunto autor de intervención criminal, artículo 3 del Código Penal, y artículo 2 del decreto legislativo 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 4, numeral 9 del decreto legislativo 1106. A favor de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 3 o 17 del Código Penal, artículo 2 del decreto legislativo 1244, accionista para delinquir, artículo 317 del Código Penal, artículo 2 del decreto legislativo 982, decreto legislativo 1181. Como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765, a favor de Luis Lucy Barbosa Dávila, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la ley 27.765.
A favor de Efraín Goldberg Schreiber, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículos 1 y 3 del Código Penal de la Ley 27.765, y MBB Bienes Raíces, SAP y Fuerza Popular en agravio del Estado representado por la Procuraduría Especializada en Delito de Lavado de Activos. 3. De oficio, se declara fundada la pretensión de la unidad de la extensión de la sentencia emitida a favor de Carmela Paucará Paxi, como presunta autora del delito de acción criminal, lavado de tipicado del artículo 317 y artículo 2 del Decreto 1244, presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2, 3 de la Ley 27.665, presunta autora material del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunta autora material del delito de falsa declaración genérica, artículo 438 del Código Penal. A favor de Luis Alberto Mejía Leca, como presunto autor de delito de acción criminal, artículo 317 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo número 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1, 2 y 3 de inciso B de la Ley 27.765 y artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del Decreto Legislativo número 106. Presunto autor del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. A favor de Rafael Arcángel Herrera Mariños, como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la Ley 27.765 y artículo 1 y 2, numeral 2 y 3 de la Ley 1106. Presunto autor del delito de falta de declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal. Presunto autor del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal, a favor de Erika Cristine Yoshiyama Koga, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 3 del Código Penal y artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, asimismo del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B, y la Ley 27.765 y artículo 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, como presunta autora del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 4 del Código Penal, y como presunta autora del delito de falsedad genérica con el artículo 438 del Código Penal. A favor de Ana Cecilia Matsumo Fuchigami, como presunta autora del delito de evasión criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del Decreto 1244, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 27.765, a favor de Carlos Miguel Blanco Oropesa, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 27.765 y artículo 1 y 4, numeral 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. A favor de Carlos Kenji Blanco Matsumo, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, tipicado en el artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 27.765, a favor de Miguel Mikio Blanco Matsuma, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 27.765, a favor de Jorge Alfredo Treyes Monteros, como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 3 y 7 del Código Penal y artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, del delito de acción de paniquir, artículo 3 y 17 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo 982 y Decreto Legislativo 1181. Por el autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 26.765. A favor de José Ricardo Martín Briceño Villena, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la Ley 27.765, a favor de Giancarlo Bertini Vivanco, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la Ley 27.765, a favor de Hugo Tazaico Mendoza, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la Ley 27.765, y artículo 1 y 4, numeral 2 del Decreto Legislativo 1106.